Siete nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi combo, 7 nada más. Dice 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi combo, 7 nada más. Y con 2 carabelas, yo vengo de lo lejos. Con 2 carabelas, yo vengo piango, piango. Con 2 carabelas. Buenas noches, fumbe palonganga. Más rayo pata que un boja. Buenas noches, fumbe palonganga. Más rayo pata que un boja. Mano con mano nunca entianga. Entianga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau. Si tiene miedo a comprar un guau, que hincha más rayo pata Congo. Abre camino pa' Lucero, abre camino pa' Lucero. Llegué, piango, piango, llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango, llegué, piango, piango. Va con licencia, dice de Yakin Bungulá. Dice lo propio, dicen Cuatro Vientos, Cariajo. Dice va con licencia, dice Lucero Mundo. Dice va con licencia, Lucero Monte. Dice va con licencia, Lucero Beto. Dice Cariajo, dice va con licencia de los propios Mamachola. Dicen Cariajo, va con licencia de Chola Wengue. Dice va con licencia. Dice de Tom Fumbe Cheche, dicen Bacheche. Dice que en Sara dicen Engando. Dice para que cuenta, dicen Cheche, los propios dicen Calunga. Dice los propios dicen Ringa, dicen Cariajo. Dice como dicen carajo, dice Malembe, dice Yale. Dice buenas tardes, dicen hijo. Dice Malembe, dicen Pangui. Dice ¿cómo están? Dicen los hermanos Cariajo. Hoy estamos haciendo una ensara relacionado a una ofrenda o obra que hacemos con Mamachola. Esto nos va a ayudar a poder reconstruir el amor de nosotros que está cayendo en picada. Y es por eso que hacemos este tipo de representación con 5 eleles, con un cordel que vamos también a atar a los eleles, poniendo bisongos o cruces en ellos y de esa forma poniendo el nombre de la persona. Si por casualidad existe este nombre entre ustedes, es pura casualidad. Es por eso que nosotros trabajamos estas formas primitivas utilizando un dilongo, un plato, para hacer los trazos que podemos ver en representación de Mamachola. Mamachola es la dueña del amor, es la dueña de las barrigas, es la dueña del oro, es la dueña de las calabazas, es la dueña del río y sobre todo cuando hacemos un trabajo con Mamachola podemos realizar lo mismo, buenos o malos trabajos, dependiendo de las necesidades que vengan las personas a buscar o las necesidades que tiene el propio gangulero. Realizar estas formas primitivas
nos remontamos a cientos de años atrás. A pesar de que usted puede conocer sobre esta religión, nosotros siempre vamos a presentar obras que son desconocidas para todos ustedes y que se han mantenido un tabú a través de los años. Hoy usted puede tener una idea de cómo hacer una presentación para atraer a una pareja, siempre y cuando trabajemos también con mamá umbo kiburé. Hemos dicho que cuando trabajamos con mamá chola, trabajamos con kiburé porque es agua salada y agua dulce y es el balance del trabajo que nosotros hacemos. Siempre si echamos miel de abeja o melado de caña, si echamos dimbo musenga o indiambo quincolo, estamos haciendo un balance de estas presentaciones que nosotros hacemos. Las patipembas o signos son parte importante de los trabajos que hace un gangulero. Es por eso que hacemos representación delante de todos ustedes para que vean cómo es que se trabaja estas patipembas o signos. Muchas personas utilizan para hacer las patipembas reglas. Eso no se puede utilizar en la religión. Nosotros tenemos que llevar nuestro trazo al punto de poder lograr hacer un trazo verdadero y dar a conocer formas primitivas alante de otros mayumberos que van a estar mirando y atendiendo la obra o el trabajo o la ensara que usted está haciendo. Por lo tanto, es menester saber que los trazos tienen que ser bien hechos, porque si no van a parecer que son de niño pequeño. Por eso, al realizar cualquier tipo de trabajo de esta índole, damos a conocer cómo es que trabaja un gangulero alante de su enganga en su Munanzo Congo, ya que otras oportunidades no han tenido esa libertad de poder ver un trabajo de esta índole. Los trabajos pueden ser fundamentales y siempre el gangulero puede ofrecer un ensusu, un gallo, si es menester, si el espíritu o el inquisi de enganga realizara el trabajo o el trabajo se diera. Para muchas personas que están en la religión, todos los trabajos no se dan. Muchas veces tenemos que hacer otro tipo de ensara o obra para poder llegar a la persona, porque todas las personas tienen un ángel de la guardia que lo protege. Y cuando usted hace un tipo de trabajo de esta índole, pues entonces el ángel de la guardia de la persona va a luchar en contra del trabajo que usted está haciendo a esa persona, a ese tata, a esa yayi, porque casi siempre todos estos trabajos que llevan gran labor se le hacen casi siempre a las personas que están dentro de esta religión y que viven, como dicen, una huanga, una guerra en constante con otros religiosos. La realidad es que utilizamos un ñame. Ya hemos hablado de esto en otros programas y sabemos que el ñame puede ser comida de los vivos y de los muertos. Y por lo tanto, todo lo cónico tiene cierta magia en la religión. Por lo tanto, nosotros hacemos representación de una cara y a la vez hacemos representación de centella. Cuando decimos somos hijos de centella, no decimos somos hijos de centella Andoquín. Centella Andoquín es cuando usted trabaja malongo o malo con centella. ¿Quién es centella? La dueña de los espíritus. Por lo tanto, siempre hemos tenido estos puntos que hemos rectificado muchas veces para conocimiento de las personas que están dentro de esta religión y los que están fuera también dándose cuenta cómo es que funciona, cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Las realidades son ciertas y son vividas
a través de los 56 años que he podido procesar esta religión. Por eso damos a conocer formas primitivas para entendimiento de todos. Conocer las Patipén bajo signo nos asegura el trabajo que nosotros podemos realizar, en este caso, con Candian Pembe, con Endoki. Nos da la oportunidad de saber lo que nosotros estamos haciendo. Cuando hacemos presentación en Cunalombo con maíz, representamos a Cubayende y presentamos el coco en representación también del lucero, el cuyo. Si las representaciones pueden ser diversas y el modo que tiene el gangulero de hacer sus trazos se remonta a cientos de años atrás, es por eso que hoy en día sigue siendo un tabú esta religión y los diferentes monanzos congos que existen, a pesar que es una sola religión con diferentes ramas. La importancia es que debemos conocer para realizar en Saras Malongo trabajos malos o realizar trabajos de ensamble, trabajos de buenas artes. Siempre hemos dicho que estas formas primitivas nos da la seguridad de hacer un trabajo alante de cualquier tataíta, alante de cualquier tata, alante de cualquier yayi, y sobre todo los engueyos son los que van a seguir aprendiendo, a pesar de que ellos no pueden trabajar con estos tipos de signos que existen. Las Patipén bajo signos siempre son fundamentales para conocimiento y avanzar en la religión. Cuando decimos avanzar en la religión, decimos la religión del palo mayimbe o palo mayombe, como es conocido, o las reglas congas del palo monte. Siempre que vemos una carabela con tarro, sabemos que estamos trabajando con Lucan Casi. Por lo tanto, siempre tenemos que tener y mirar y detener nuestra vista y revisar los trazos que hizo un tata para podernos dar cuenta con qué deidad este tata o tataíta o yayi están trabajando. No podemos pintar trazos por pintarlo, tenemos que tener los conocimientos. Cuando aquí representamos al propio Siete Rayos y Sasi Sasi, pero también está Centella aquí arriba, y en este signo también aparece Sarabanda. Cuando trabajamos en Cunalombo en monte, es donde nosotros podemos recolectar muchas corrientes y sobre todo corrientes de espíritus que vagan en Cunalombo, en el monte, trayendo tierra para nuestra enganga. Los ahijados míos, como el Tata Lamba, trabajan similar a como trabajo yo, porque esas son las enseñanzas que yo le he dado al Tata Lamba. Es un buen religioso, un tata en quien puede confiar, le puede arreglar sus problemas que tiene y sobre todo arreglar sus engangas mal hechas. Si usted vive en España, como es natural, no podemos seguir engañándonos con este tipo de engangas que entregan a las personas con un espejo de tocador, que esto tenemos que seguir arando con estas cosas que están haciendo estos tipos de religiosos o se llaman, o aquellos que dicen que son religiosos. A veces es vergonzoso poder expresar lo que está sucediendo en esta religión, pero si nosotros no lo presentamos, ustedes nunca lo van a saber y van a estar, como dicen, en una nebulosa tratando de aprender esta religión, y personas como esta que presentan estas engangas como que la han dado y que son engangas buenas, es un fraude totalmente en el palo mayombe afrocubano. La forma que tenemos de trabajar los ganguleros se remonta a cientos de años atrás.
No podemos inventar nada porque todo está hecho en esta religión, todo está escrito. Por lo tanto, cuando usted incumple estas reglas congas, sabemos que usted está incumpliendo y que usted lo está haciendo mal, porque sabemos lo que se debe hacer en diferentes pasos que nosotros hacemos en todas estas formas primitivas de Tambatilanga del tiempo Congo. La realidad debe ser vista tal como es. Por eso no hacemos ningún engaño y hablamos sin tabú en este programa. Y por eso este programa es tan importante, con 25.100 inscritos y 4 millones de visitas. Esto es importante para el programa. Cuando hacemos en Sara con Mamá Chola, lo podemos hacer con el candango de Mamá Chola, con el fundamento de Mamá Chola o con los engusas endundos que pertenecen a Mamá Chola. Al trabajar estos trabajos, podemos hacerlo, trabajos buenos o trabajos malos, dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos para hacer el trabajo. Aquí podemos ver la representación de Mamá Chola con un espíritu de Mamá Chola porque tiene 2 flechas en la cabeza y eso es un espíritu de Mamá Chola. Por lo tanto, estamos trabajando y tenemos en la mano una calabaza que representa a Mamá Chola. El Tata Lamba, un buen religioso, un buen ahijado, un hombre de respeto, un hombre de familia, al cual usted puede confiar, puede arreglar su enganga mal hecha, puede darle un resguardo, un macuto, y puede sacar o sacarlo de algunos problemas que ustedes pudieran tener, que otros religiosos que no conocen se lo han podido proporcionar por malas engangas que le han entregado, o malos fundamentos, o endundo, y esto ha traído graves problemas para usted. El Tata Lamba puede arreglar todas esas cosas. Claro, si usted está viviendo en España va a ser más fácil para usted. Podemos ver los trabajos del Tata Lamba y sus representaciones que son similares a lo que realiza el Tata Ite Iraca, porque es el padrino del Tata Lamba y por lo tanto realiza los trabajos de acuerdo a las enseñanzas que fueron impartidas a él para con sus ahijados. Es por eso que siempre aprendemos del que sabe y hasta del que no sabe se aprende en esta religión. Nunca permitimos la mentira en la religión. Siempre que topamos con una mentira, la vamos a martillar arriba de un yunque, porque queremos que se acabe el cuento que existe en estas manifestaciones. Cuando realizamos estos tipos de trabajo, que muchas veces no son entendibles ni para los que están en esta religión, podemos tropezar con tanta mentira y tanto engaño que muchas veces nos apena tener que decir todas las cosas malas que están pasando en esta religión. Estos religiosos de hoy en día, claro que existen buenos religiosos para que no se sientan ofendidos, existen personas que trabajan esta religión con respeto, como el Tata Lamba, y otros religiosos al cual yo no conozco, pero deben trabajar también con honor y prestigio estas manifestaciones. Pero al llegar a estas formas primitivas, nos damos cuenta que en realidad existe más de lo que nosotros podemos conocer. Y esta es la parte importante de este programa, es que puedes ver visualmente formas de trabajo cuando el gangulero trabaja desnudo con diferentes engusas en dundo. Y esto le va a dar una idea de que el Tataí Tiraca puede hacer muchos trabajos que ustedes no conocen. Por lo tanto, un gangulero que trabaja desnudo
es un gangulero que tiene convenio tratado con Tata Longüiza, o como dicen Meniampungu, o, o Cachanga, o Carire, o Sauquinagüe, o Tata Longüiza, o Lucancasi. Todos los religiosos no pueden trabajar desnudos alante de su enganga o alante de los engusos endundos. Los religiosos cristianos no trabajan desnudos ni dan su menga, su sangre a la enganga. Es por eso que tenemos que tener, como decimos, separado una cosa de la otra. Si es verdad que una enganga puede trabajar en Sara Malongo o en Sara de Enzambi, puede trabajar obras buenas o obras malas, también hay, como dicen, un escalón cuando el gangulero ha jurado gangandoki o ha jurado, como dice, con Cachanga o Carire o Soquinacue o todos los nombres que podemos mencionar. Siempre miramos cómo es que trabaja un gangulero en Cunalombo, en el monte, en la intimidad de su Munanzo Congo, porque si no enseñamos estas cosas, no saben que existen todo este tipo de trabajo que nos puede ayudar porque lo estamos viendo visualmente y nos va a dar una oportunidad para nosotros aprender más. Una de las cosas que más me disgustan a mí en la religión son personas que no saben lo que hablan, que no presentan nada, que tienen foro y están hablando nada más que salam aleikum y salam aleikum y no hablan un tema importante ni presentan nada de lo que ellos hacen porque no hacen nada y entonces se ponen a hablar y están un grupo de estas personas jugando en la religión y como dice, jugar en la religión es bien peligroso, por eso que nosotros damos a conocer todos los puntos de vista que existen, cómo es que un gangulero se presenta delante de su enganga, cómo hace trabajo que usted nunca ha podido ver y que hoy tiene la oportunidad de poderlos ver en las redes sociales, gracias a estas redes sociales que han podido permitir todos estos tipos de enseñanza religiosa o también enseñanza folclórica para el que no es religioso y quiere conocer más de esta cultura afrocubana. Lo bueno es poder entender de cuando usted trabaja la religión, tiene que hacerlo con respeto, que existen tantas cosas que usted desconoce que simplemente usted pensó que usted sabía mucho, pero en realidad usted lo que sabe es un poquito de lo que usted le ha enseñado, lo poco que le ha enseñado su padrino o aquel padrino que no ha enseñado nada a los ahijados. Y encontramos toda esta nebulosa en el Palo Mayombe, que hoy en día la podemos encontrar aquí mismo en los Estados Unidos, o en Puerto Rico, o en México, o Venezuela, o Ecuador, o Colombia. Hay colombianos que están cogiendo mi foto y poniéndolas como de él. Ellos creen que yo no estoy enterado. Y hay mexicanos en México que están en la religión y que ponen mi fotografía y dice que yo soy el padrino de ellos. Y me están utilizando y venden folletos con mi nombre y yo no he vendido folletos nunca. Tenemos que tener un padrino que sepa, porque esta religión nos lleva al abismo. Esta religión nos atrasa mentalmente y nos puede volver hasta solliro, medio loco, obsesado, pensando que todo lo que usted hace es debido a la religión. Muchos de estos religiosos no tienen ni acto sexual con su esposa porque están impotentes, porque todo el tiempo están en la religión y las engangas ponen impotentes a los hombres cuando la trabajan sin saber, sin conocer sobre ella y se obsesan. Y a las mujeres les sucede lo mismo. Ellas, muchas yayis, piensan que hasta tienen relaciones con los espíritus. Muchas veces yo he visto todo esto como una enganga con dos bititis inmensos, como si fueran dos ojos, faltándole todos estos palos y siendo realmente un desastre.
podemos ver tantas cosas. Yo puedo enseñar tanto de la religión, mucha gente que me lo mandan. Miren, ¿usted cree que esto sea posible? Esto creo que es un candango de mamachola. Esto es un desastre. Y así vemos infinidad de personas que están metidas en la religión, atendiendo a otra gente y trayendo el arrastre, y las personas perdiéndolo todo, porque esta persona se ha metido en la religión sin saber, inventando. Y eso tenemos que pararlo para ayudar a todas las personas, y sobre todo a aquellos que están con estos fundamentos de mentira, que eso tarde o temprano tiene que darle camino, porque eso le va a traer un atraso terrible, y no solo lo va a perjudicar porque usted está alimentando fuerzas que lo van a destruir a usted y a su familia y a sus seres queridos que viven con usted. Es por eso que luchamos en contra de la mentira, y cuando nos encontramos una mentira, cogemos como si fuera con arriba el yunque y la explotamos. En esta religión, cuando usted no tiene la educación religiosa, usted va a estar en problemas, pero problemas graves, no son problemas sencillos, que después ni un gangulero mismo lo puede aliviar. Yo he visto prender fula con fósforo y la persona se ha quemado toda la mano. ¿Cómo usted va a prender la fula con un fósforo? La fula se prende con la enzunga, con el tabaco. Si no, usted se va a quemar. Y una quemada de fula, de pólvora, es bastante peligroso. Usted no quiere hacer lo que no sabe, porque si usted hace lo que no sabe, entonces usted va a estar en problemas. ¿Por qué somos los ganguleros tata o tataíta? Es porque conocemos y enseñamos a los tatas y a las yayis. En mi caso, yo soy un tataíta que enseña a las personas a conocer más sobre esta cultura. Aprendemos porque hemos estudiado todas estas formas de trabajo, porque nuestros espíritus nos puede proporcionar gran ayuda para los conocimientos que nosotros tenemos, que aprendimos de nuestros padrinos. Usted no quiere hacer un sabelotodo, ni un sabilongo, ni quiere hacer un cabezadura, ni un porfiado, porque entonces usted se va a ver en problemas con su mismo padrino, que no le va a enseñar nada, porque usted se la sabe toda, usted es un sabilongo, y usted cada vez que le dicen algo, usted lo sabe, y usted no sabe nada de nada. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día, que están los sabilongos, están los porfiados, están las cabezaduras, y toda esta gente están metidos en la religión, no sé por qué, porque han tenido padrinos que no lo han educado religiosamente. Un gangulero conoce cómo embotellar un espíritu. Un gangulero conoce los diferentes convenios o tratados que se hacen con la botella, que muchas veces son utilizados antiguamente los güiros amargos, y se hacían estas cosas en güiro, pero el criollo utilizó la botella porque es más duradera. Por lo tanto, aprendemos de los que saben, porque si no aprendemos de los que saben, no podemos inventar una religión que está hecha y que la han dejado nuestros ancestros para nosotros. Nosotros tenemos que desarrollarnos mentalmente para poder tener ese don de poder recibir la educación que merecemos en base a lo que conocemos. Cualquier persona, cualquier gangulero, cualquier religioso que se sienta apto para poder expresar formas primitivas, que lo haga. A mí me gustaría tener, como dice, una competencia para entonces poder sacar muchas más cosas, mucho más conocimiento que tengo yo, y que realmente he dado un poco de lo que sé, porque yo conozco muchas cosas. Hay muchas cosas que no se pueden tener o poner por ética religiosa, pero verdaderamente esto no es toda la religión es mucha más extensa, y cuando usted se da cuenta que está dentro de ella, usted dice, bueno, me faltan muchas cosas todavía por aprender, y yo pensando que la sabía toda de toda, porque llevo 20 años en la religión o llevo 15 años en la religión, y te has dedicado
a hacer limpiecita y a engañar a la gente y a rayar a tu amiguito y a rayar a tu primito y a rayar al vecino que tú conoces, porque eso es lo que tú sabes, tú no puedes hacer otra cosa, porque cuando llegamos y vemos estos programas que existen, todo este tipo de ensaras o trabajo, te das cuenta que te faltan muchos eslabones en la religión. Aprender, eso es de sabio. Aquel que no aprende y que critica porque no puede alcanzar este nivel religioso, entonces se queda pasmado donde está, porque todo el mundo, como dice, le vende, se zafa de él porque es un envidioso religioso, porque habla más de la cuenta y simplemente dice que sabe, pero no presenta nada, y al no presentar nada, te encuentra la nebulosa de estos religiosos que dice que cómetelo y dale, y que el viento, y que el sol y la candela, y qué sé yo, y entonces tienen un lío en esta religión que han inventado cosas como si esto fuera trabajos de brujas. Esto es palo mayombe afrocubano. Esto es una religión acreditada por muchas personas y es una religión que los hombres que estamos en ella la respetamos con honor y prestigio. No somos cualquier cosa en esta religión. Lo mismo que hombre que mujer que están dentro de esta religión tienen que ser mujer de prestigio o hombre de prestigio. No pueden ser chismosos guari y estar enredados siempre en un chisme como si fuera esto otro tipo de religión, para no mencionar a esos religiosos. Palo Mayombe es una religión de respeto, es una religión de honor. Usted tiene que ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano. Si usted le dice 10 cosas a sus padres, usted no respeta a sus padres, ¿cómo va a respetar a su padrino? Si su padrino es el segundo padre que usted puede tener, que puede confiar en usted y puede decirle sus problemas que tiene y el padre tratar de resolvérselo en la religión. ¿Cómo usted va a tratar mal a sus padres o a su hermano o a su familia? ¿Cómo es posible que usted va a ser un religioso de esa índole? ¿O va a estar fumando cannabis antes de ir al munanzo de su padrino, a saludarla en ganga, fumando cannabis o haciendo otro tipo de droga? Eso no es permitido en la religión. No se permite ni que los hombres estén bebiendo. Yo ni bebo ni fumo. ¿Cómo es que es posible que esta religión ha llegado de esa manera a otras personas? ¿Cómo es posible que esta religión se haya convertido en gente que la han creado tipo delincuentes? Esto es una religión de prestigio, de honor, ser hombre sobre todas las cosas y ser mujer sobre todas las cosas, no teniendo preferencias sexuales. El gangulero, su culo su en combo, limpia su cuerpo antes de realizar un trabajo. Siempre que usted hace un trabajo tiene que limpiar su encombo, porque si no usted transmite las malas corrientes que usted tiene a la persona que usted va a hacerle un trabajo. Por eso uno se limpia, se sucula el encombo antes de hacer cualquier ensara que usted pueda estar haciendo. Nosotros tenemos que hablar todas estas cosas porque esta religión se ha convertido en algo extraño. Ahora usted puede atender a una persona que está en malos pasos, pero usted la atiende, le dice que tiene que salir de ese problema. Si sigue en los malos pasos, usted no puede ser ahijado de este Munanzo Congo. Usted entró a este Munanzo Congo para llevar un buen camino. Entonces usted debe tener un buen camino. Usted no puede estar en cosas mal hechas. Por lo tanto, si usted fuma cannabis, tiene que dejarlo. Si usted es bebedor, tiene que dejarlo. Si usted es un mujeriego, tiene que dejarlo. Y tienes que respetar a tu padrino, respetar a tus hermanos religiosos, respetar a la mujer de tus hermanos religiosos y ser un hombre de honor. Para entonces usted
pueda avanzar en esta religión y lo puedan enseñar, sus padrinos lo puedan enseñar. ¿Cómo yo voy a estar en un Munanzo Congo, en casa de mi padrino, y van a haber 3 o 4 delincuentes metidos en la religión? Y cuando viene la hermana diciéndole, viste la hermanita qué buena está, eso lo he escuchado yo. Yo le digo, oye, respeta que esto no es aquí la calle. Yo se lo digo. No estamos hablando nada de eso. No, yo sé lo que ustedes están hablando. Fijándose en la hermana religiosa. El padrino fijándose en la hijada. La hijada fijándose en el padrino. ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Cómo no voy a decir las cosas? Hasta que me muera las voy a decir. Y después van a quedar ahí para que lo sigan escuchando la gente. Que no hace falta las patipembas. ¿Cómo no van a hacer falta las patipembas, chicos? ¿Cómo tú para trabajar para los mayombe tú lo vas a trabajar al aire? ¿En qué punto tú estás viviendo? ¿Quién te ha dicho que tú eres gangulero? Tú no eres nada. Tú lo que eres un cuentista. Tú lo que eres un cabeza de gallo, un echa humo, un matagallo. Eso es lo que tú eres. No me digas que tú eres un gangulero. Tú me digas que tú eres igual que yo. No me digas eso, porque me ofende. Usted tiene que saber conducirse en la religión. Usted no tuvo una educación en su casa. No le han dicho que usted tiene que respetar a las personas mayores. Cuando la persona mayor le habla, usted se queda callado y baja la cabeza. Eso me lo enseñaron a mí desde niño. Y eso es lo mismo que uno lleva en la religión. Cuando el padrino te regaña, tú tienes que bajar la cabeza y decir, sorry, padrino, yo no lo sabía. Porque usted no se puede poner a discutir con su padrino, porque su padrino entonces lo va a eliminar, lo va a sacar de la casa. Usted puede haber sido cualquier cosa en su vida. Usted ha tenido tropiezo en su vida, ha estado preso por cualquier cosa. Usted cuando entra a la religión es como nacer nuevo. Cuando usted lo rayan es como si usted nació y va a tener otra vida. Usted va a estar libre de todas las cosas malas que le pudieran estar afectando a usted en su vida cotidiana. Se va a dedicar a aprender una cultura que va a llevar años de trabajo. Por eso es que usted se va a meter en esta religión para dejar atrás todo el arrastre que usted ha tenido. Pero si usted está en la religión y está metido en malos pasos y está fumando cannabis y está emborrachándose y está dejando a la mujer de usted en la casa y saliendo con los amigos para hacer atrocidades, entonces usted no puede ser un buen religioso nunca jamás en su vida. Y entonces lo que sucede es que muchos de estos religiosos padrinos le temen a esas personas que llegan a su casa, que no son capaces de decirle, no, lo que le dan es un resguardo o le hacen un trabajo para que sigan haciendo las cosas malas. Y eso no es así. ¿Dónde han aprendido ustedes la religión? Han venido gente de Cuba que tampoco han sabido nada de la religión porque cantaban o hacían coro y se han puesto aquí a inventar y están inventando, enseñando cosas indebidas. No son todos. Bueno, no son todos, pero son muchos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si tenemos la base religiosa, tenemos una oportunidad. No vamos a meternos en nada, cosas malas. Yo no me meto en nada malo. Si algún día lo habré hecho, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una vida correcta en la religión para yo poder avanzar en la religión y para ser creído en la religión. ¿Cómo usted va a estar enamorando a la hijada? ¿O cómo va a estar fijándose cuando se sienta la hijada mal sentada y usted no le dice, siéntese bien que usted está incómoda ahí, así salga de ahí? No, se aprovecha. Y entonces los ahijados que ven eso, también de que entra una nueva hermana religiosa, lo primero que dice, dijiste qué buena está la hermana religiosa. La hermanita está buena. Y se pone en eso. Son delincuentes metidos en la religión. Por eso que todo eso tenemos que aclararlo.
Para cuando usted esté en un munazo de eso, que usted vea eso, lárguese de ahí, déjelo. Esa gente no sirve para nada. Agüey, carajo, agüey. Agüey son agüey, mañana son mañana. Muchas personas que no conocen esta religión, ¿sabes? Esta es una religión diabólica. Esta religión es la gente mala. No, no. La religión no es mala ni buena. La religión es lo que usted quiera hacer en la religión. Si usted quiere ser mala persona, usted va a poder ser mala persona haciendo trabajo malongo todo el tiempo. Si usted quiere ayudar a las personas, usted va a tener la oportunidad de ayudar a las personas. Pero no es que esta religión, las personas hablan sin saber lo que es. Ahora usted le dice a cualquiera por ahí que usted es gangulero y la gente le tiene terror. No solo aquí, también en Cuba. Pero esta religión es de acuerdo a como usted la quiera llevar. Hay ganguleros que nada más se dedican a hacerles bien. Que ni por ninguna razón ellos hacen nada malo. Ellos nada más ayudan a las personas y las limpian y le hacen esto y le hacen lo otro y lo rayan, pero con ensamble todo el tiempo. Pero estos religiosos hoy en día, como no conocen lo que es ensamble, ni lo que es Lucancasi, ni lo que es esta religión, el arrastre que te puede llevar, pues entonces hacen lo que les da la gana. Y muchos de ellos no tienen munanzos congos porque andan a la deriva, andan de güey suelto, porque no se llevaron con su padrino. El padrino es otro delincuente y salgando ahí y no quieren lío con ese padrino, porque ese padrino lo conoce él bien como es y ve que siempre está en el chisme y que no, que come de lo que huria, de lo que no, que le dice brujería. No, le dice brujería a Tataí Tiraca. Está loco, tiene que estar loco. ¿Cómo va a hacer brujería a mí? Está loco, tú mismo te la estás haciendo. De que no, de que voy a hacer brujería el Tataí Tiraca. Y dice, coño, el tipo está fajado con el Tataí Tiraca. Mentira, todo es un cuento lo que él tiene en la mente. Lo que tienen que saber es cómo yo soy. Para que ustedes vean que ustedes son buenos amigos míos. Porque yo soy una buena persona. Porque si ayudo a los demás, soy una buena persona. Si enseño lo que sé, es porque soy una buena persona. No porque soy un cuentista, ni soy un delincuente y estoy tratando de... no, nada de eso. Paz es lo que yo quiero y enseñar lo que yo sé. ¿Cómo usted va a estar en la religión tratando mal a sus padres, a su mamá, a sus hermanos, echándole miedo con la brujería? ¿Cómo usted va a hacer eso? Entonces, ¿qué tipo de religioso es usted? ¿Quién lo ha enseñado a usted? Que lo enseñó usted no sabe nada tampoco. Usted entró a la religión, entonces usted cambia su vida, porque cuando usted lo raya es como nacer nuevo. Entonces usted, si usted le contestaba a sus padres, usted deja eso y los respeta, los trata con amor y con cariño, que fueron los que lo hicieron a usted. Va a estar ofendiendo a tu papá y después dándotela de buen religioso y queriéndole caer la golpa a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible que tú seas religioso? Tú estás metido ahí pues, de mentiroso, que eso es lo que tú eres. Eso es lo que son toda esa gente, unos mentirosos. Cambie, cambie por su bien, cambie para que tenga honor en la religión y lo respeten. Digo, no, este hombre hay que respetarlo porque este hombre era terrible y ha cambiado todos sus asuntos. Eso le ha ido bien la religión. Pero voy a estar en la religión engañando a la misma religión. Y cuando salgo me emborracho y formo lío y me fajo y formo toda esa tragedia. Y me echo mi hierba y trato de estar jodiendo a los demás. Tú no puedes ser religioso, chico. Yo te voto. Yo primero te suspendo. Te digo, oye, no puedes estar aquí por lo menos 6 meses. Y si tú vuelves a estar en lo mismo, te digo, salte de aquí. No te quiero aquí en este munazo. Aquí esto es persona decente. ¿Cómo tú vas a llevar a tu señora para que la rayen a tus hijos y van a estar los delincuentes mirando a tu señora y a tu hijo y quedándose el padrino con la mujer tuya? ¿Dónde fue que tú caíste?
Y ustedes saben, si ven este programa, ustedes saben que le ha pasado a muchos de ustedes. Han perdido negocios, han perdido todo porque el delincuente se lo ha ido quitando poco a poco todo. Seamos entendibles, seamos razonables, seamos buenos con las personas. No envidie lo de nadie. ¿Qué más quiere usted que ser un religioso? Y eso es lo suficiente que le ha entregado lo que existe a usted. Eso es una oportunidad que usted tiene para darse a conocer, para poder hacer un libro si quiere, o hacer un video como lo hago yo. Eso es ser un buen religioso. No un religioso de pacotilla improvisado, hablando bobería, de salam aleikum y salam aleikum. Y dice, yo he hablado con personas que me dicen que se meten en esos foros y que nada más dicen salam aleikum, que no hablan de nada razonable. Me han invitado a mí, sí, pero yo no voy a nada de eso. Ningún foro ni nada de eso. Yo no voy a nada de eso. Yo lo que hago, ustedes lo están viendo ahí. Algo de lo que hago yo, porque esto no es todo lo que yo hago. Todos sabemos que al final todos nos vamos a ir. Que nadie queda para semilla. Se va el papa, se va el babalao, se va el santero, se va el palero y se va el espiritista. Se va todo el mundo. Como dicen en Cuba, tú tirimundachi, se va. No crean que nadie va a quedar como semilla. Hay quien puede dejarle un legado, hay quien puede dejarle un libro, hay quien puede dejar una película, hay quien puede dejar una conversación, y hay personas que no dejan nada y a la vuelta de unos años es como si no hubiesen existido. Uno trata por todos los medios de ayudar, si está en la religión, como es natural, a las personas, a lo que esto esté al alcance de usted. Uno se relaciona con personas religiosas, pero no quiere decir que todo el tiempo yo estoy en la religión. Todo el tiempo yo no puedo estar en la religión. Yo tengo que tener mi tiempo para mi vida cotidiana y mi tiempo para ser un gangulero. Por eso es que yo puedo hablar de esta manera, porque yo no soy un hombre obsesado en la religión, porque estar obsesado en la religión es a punto de estar o ser un loco religioso. Y eso es lo que nos encontramos hoy en día en esos munanzos congos, que viven solamente en la brujería, con peste a tabaco todo el día, con más vestidos, no porque le falte el dinero, porque roban bastante, pero están obsesados en la religión, están en un estado de locura. Por eso que tiene que existir el padrino, que nos ampare de todas esas cosas y que nos las enseñe para nosotros poderlas transmitir a nuestros ahijados y nuestros ahijados sean personas religiosas con conceptos religiosos y tengan esa facultad de entender lo que le explica un padrino. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y en guello, que Sambiampungo Cutar en todo donde ame da hue. Que damos gracias a todas las personas que hacen posible este programa y haga un clic si le gusta y pueda dar una referencia o dejar su mensaje para yo podérselo contestar. Un gangulero también es algo que yo pienso que nace con la persona. Quizás estudiando bastante se puede lograr algo, pero siempre he pensado que un buen gangulero es algo que nace con la persona. Y lo va desarrollando, ¿no? Obviamente con el tiempo. 7 nada más, 7 con 7 nada más, 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más, 7 con 7 nada más, 7 con 7 nada más, 7 tiene mi pongo, 7 nada más. Buenas noches, Fumbe Palonganga,
Marrayo pataqueo boa. Buenas noches, fume balonganga. Marrayo pataqueo boa. Mano con mano nunca entianga. Entianga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau. Si tiene miedo a comprar un guau. Guau, 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 que hincha Marrayo patacongo.